buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Hoy deseo tocar un tema diferente sobre el tema de la importancia en la educación. Claro, educación viene de educare, de lo que uno tiene internamente y debe sacarlo a flote, ¿no? Pero deseo tocar un tema que en realidad involucra a universidades, institutos y también al Estado. Claro, por ejemplo, actualmente nos encontramos ante una característica en la educación que se llama la competencia del saber hacer, ¿no? Entonces, dentro de la competencia del saber hacer, el profesor pasa a ser solamente un asistente, lo cual yo considero que no es conveniente hacer esa definición tan rápida. El educador no es un asistente del conocimiento. Ya lo decía Aristóteles, la diferencia entre información y conocimiento es que el conocimiento es una curva, es una pendiente de más o menos 45 o 80 grados de diferencia con el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, el conocimiento se va engranando en relación a la información, en relación a la experiencia y en relación a la investigación. Eso, por ejemplo, es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una labor educativa, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora, por ejemplo, se critica la memoria. No, que a mí me enseñaban fechas y Entonces, yo creo que ese recuerdo o esa circunscripción a la memoria, que sin embargo en la religión católica sí se hablaba mucho de la importancia de la memoria, lo que hace es en realidad que definir que la memoria no es estática, la memoria no es estática, la memoria es dinámica, porque interrelaciona una serie de características que ayudan a la lingüística, a saber cómo expresarse, ya sea por escrito o oralmente. Entonces, creo que debemos tener mucho cuidado con el currículo. Actualmente los currículos pareciera ser que se reducen, y el contenido en realidad también se reduce. Entonces, el currículum que contiene al contenido, ya sea en una clase o en una enseñanza, en un nivel universitario, posgrado o a nivel pregrado o a nivel colegial, ¿no? Tenemos que entenderlo que tiene como base una memoria, tiene como base el ser. O sea, el ser tiene una memoria que en realidad se va enriqueciendo a través de experiencias y de conocimiento. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el nivel educativo, lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona sepa que es un ser y que puede conseguir conocimiento e información, que la persona puede conseguir conocimiento e información. Pero no podemos negar la memoria. Por ejemplo, yo hablaba hace un poco tiempo con un familiar cercano que me decía, ¿para qué me han enseñado a mí eh, lo que pasó en la época de Bonaparte, en 1805, 1804, ¿no? Bueno, me criticaba y seguramente con justa razón, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde le vino el amor al arte? Cuando conoció Francia, ¿no? ¿Cómo interrelacionó en realidad la característica esa de Bonaparte y el desarrollo cuando llegó a Egipto, con varios investigadores, con su amor a lo que es las características sociológicas o psicológicas del arte? Entonces, la memoria sí influye, por supuesto que influye. Y debemos tener mucho cuidado, porque pareciera ser que estamos dejando de lado el concepto de la memoria en la educación y lo que estamos haciendo es concentrar solamente en la información. O sea, la memoria te lleva a los valores. Es sencillo. La memoria permite que tengas una actitud y que puedas desarrollar una aptitud a través del conocimiento y a través de la información. Y lo que te da la característica que puedes tener mejores competencias. Pero no es que las competencias vienen del aire, no vienen del Espíritu Santo las competencias. Las competencias en realidad son características que actualmente se desarrollan, el que las personas tienen que saber hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo que uno debe saber cómo hacer las cosas, pero también tiene que tener conocimiento de qué es lo que está él aquilatando.
Eso, por ejemplo, es importante. Yo puedo tener una herramienta, por ejemplo, yo puedo conocer, manejar muy bien el Excel y las tablas dinámicas. Yo puedo hacerlo. Pero mi pregunta es si eso yo lo asocio en la competencia solamente en el carácter laboral o también lo asocio en los caracteres de la vida humana o del desarrollo humano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos ahora ante una avalancha de información que nos permite en algunos momentos tener conocimiento, y creo que eso es importante, pero siempre debemos dilucidar de que no es porque tú hayas tenido un entrenamiento en memoria que no sea el adecuado. Sí, sí es el adecuado, sí es el adecuado. Y yo lo digo por mi persona. A mí me ha servido mucho tener en memoria muchos conceptos que he aprendido en la edad primaria, en secundaria, en la Marina, que estuve trabajando 42 años, perdón, 25 años, y en la vida académica, que tengo más de 30 años trabajando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener mucho cuidado con el currículum, ¿no es cierto? Porque el currículum involucra el contenido. Y el contenido en realidad tiene que ser bien analizado, porque lo importante en el contenido no solamente es que las personas tengan competencia para hacer cosas, porque el día de mañana, si tenemos que trabajar con robots, la competencia no solamente va a ser el poder trabajar con robots que nos ayuden en nuestra vida personal o productiva, desarrollo de negocios en nuestro país, sino también nosotros tenemos que tener en consideración que la memoria de cómo se vive, cuáles son nuestros valores como sociedad, ayudan a que el robot complemente. Entonces, es sumamente interesante tener en consideración que la educación no es solamente competencias, no es solamente competencia, también es contenido, también es contenido. Y no solamente competencias y contenido, sino también es cómo se aquilata la memoria. Eso es importante. Y si ustedes se ponen a analizar, hay movimientos, elementos que hablan sobre la memoria. Entonces, en la parte de historia, la memoria juega un componente importante para poder dilucidar situaciones. Bueno, ese era mi mensaje el día de hoy, que no solamente debemos concentrarnos en las competencias, sino también qué es lo que tenemos como memoria. Y la competencia debe estar relacionada y la memoria debe estar relacionada estos dos objetos al conocimiento. Y que el conocimiento es gradual y que podemos tener en realidad teorías de aprendizaje como la de Vygotsky, el aprendizaje sociocultural, donde uno acepta los saberes culturales de los lugares, como el aprendizaje significativo de Ausubel, que es el que normalmente desarrollamos a través de la primaria, secundaria, pregrado, maestría, doctorado, en algunos casos, ¿no? U otros como investigación. Entonces, la memoria sí es importante dentro del contenido. Eso es lo que quiero explicarme. O sea, el contenido que nosotros hagamos en un currículo, el contenido que hagamos en un currículo, tiene que tener inserto eh, eh, temas transversales de memoria. No solamente es información, sino es una memoria descriptiva que ayude en realidad a la persona a tener conocimiento. Bueno, esa es la idea sobre esta comunicación. Muchas gracias.